Vamos a hablar del número uno. Bueno, él se refiere a Ayuso como la jefa de Feijóo, pues vamos a hablar del número uno, ¿verdad? Si se refería a la trama, a Pedro Sánchez. Cuando una trama delictiva te llama número uno, hombre, a lo mejor los demás nos tenemos que preocupar, ¿no? A lo mejor es que te consideran dentro de la trama. Número uno, Pedro Sánchez. Bien, ¿dónde estaba el número uno? El número uno estaba en todas las reuniones para rescatar a Air Europa antes de que fuera registrada la solicitud de rescate a Air Europa. Esto es maravilloso. Luego se lo vamos a explicar con más detalle. Pero bueno, estaba en las reuniones con Ábalos. Ábalos estaba totalmente integrado en la trama. Bien, ¿dónde estaba también el número uno? El número uno estaba autorizando la visita de Delcy, una narcodictadora. ¿Venía acaso con barras de oro? Porque resulta que Aldama, que era de la trama, había comprado 104 barras de oro, 70 millones de dólares. En esas famosas maletas que se ordenó que no pasara ningún control, estaba el oro. Bien, ahí estaba el número uno diciendo, bien, que entre. Vale, muy bien. ¿Y dónde está? Que ya veremos si esto acaba teniendo investigación, porque casos hay, pero es posible que acaben argumentando una cuestión de secreto de Estado. ¿Dónde estaba el número uno cuando Begoña Gómez, que estaba implicada también en las negociaciones, por lo menos en las fechas, desde luego, del rescate de Air Europa? ¿Dónde estaba el número uno cuando Begoña Gómez hacía negocios con Marruecos, con empresarios marroquíes, mientras que estaba, y a través del Africa Center del Instituto de Empresa? Lo digo porque da la casualidad de que el Africa Center del Instituto de Empresa recibió pagos de 1 millón de euros, de más de 1 millón de euros, de Guacalúa, que fue montado nada más y nada menos que por Hidalgo, sí, el del rescate. Bien, ¿dónde estaba el número uno? Pero sobre todo, amén de todo esto, que son datos que dan vergüenza ajena, de que en España en estos momentos hayamos convertido esto en una especie de escaparate, una especie de barra libre de corrupción, quiero que vayamos a la esencia de cómo llegó Pedro Sánchez al gobierno. Pedro Sánchez llegó al gobierno por medio de una moción de censura en la que dijo que venía para limpiar toda la corrupción. Y estamos en esta situación. Por cierto, luego engañó a toda la población, algunos no, evidentemente, pero hubo gente que le votó y les dijo que no iba a ser para que mandasen los separatistas, que no iba a ser para que hubiera indultos, que no iba a ser para pactar con Bildu, que de hecho no lo iba a hacer bajo ningún concepto, que no iba a haber amnistía, ¿cómo iba a haber amnistía? Que no iba a subir los impuestos, ¿cómo los iba a subir? Y ha hecho todo lo contrario. Pero vamos a la esencia, vamos a escuchar, vamos a empezar por Ábalos, ¿verdad? Porque según ellos, cuando tú tienes una causa, el Partido Popular en este caso, el caso Gürtel, te tenías que marchar. Porque es que había una sospecha obvia, había una pestilencia de corrupción. Bien, escúchenle. Para ello no han dudado en acusar de prevaricación a los jueces incluso estos días. Han apartado a aquellos que creían que les perjudicarían. Anda como Sánchez, que ha puesto querellas. Anda como Sánchez, que va remodelando la Fiscalía como le da la gana. Anda como Sánchez, que ha mandado a todo su gobierno a criticar a los jueces. Anda como Sánchez, que ha mandado al ministro de Justicia para que ordene cerrar un caso en una democracia, en un Estado de Derecho. Vamos a continuar con Ábalos. Necesitamos antes lo fundamental: instituciones fuertes y creíbles. Una democracia de garantías y derechos. Señores del Partido Popular, ahora mismo esto es imposible con ustedes en el gobierno. Tribunal Constitucional tomado, CIS tomado, Radio Televisión Española tomada, Abogacía del Estado tomado, Fiscalía General del Estado tomado y sepultado, con una persona fiscal general imputado, el CIS exactamente igual, y podríamos ir repasando todas las instituciones que nos dé la gana. La gente que está en estos momentos manteniendo el peso institucional, jueces, abogados dentro de la Abogacía del Estado, fiscales mayoritariamente, por cierto, es para hacerles un monumento, porque saben que cuentan con toda la presión de arriba. La Guardia Civil ha tenido que ver cómo Koldo señalaba al director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, premiado en estos momentos en una embajada en Washington, como la persona que estaba dando los chivatazos para que los delincuentes se libraran de la investigación del resto de miembros de la Guardia Civil y de la UCO. ¿De qué hablaba usted, señor Ábalos? Usted, el del chalet, usted, el del piso de su novia, pagado, que resulta que llama a la trama porque es que le ha saltado una alarma en la nevera. Por favor, que venga alguien de la trama, que me ha saltado una alarma en la nevera. La próxima vez que se busque una novia, a ver si sabe arreglar la nevera, por amor de Dios. Además, como cambia tanto de novia, seguro que alguna va a acabar sabiendo utilizar por lo menos el microondas. Ven, venga, vamos a seguir con Pedro Sánchez. Un gobierno sin pulso ni tampoco capacidad política, reconozcámoslo. Impulso y capacidad política. Pero si tiene bloqueado todo. Tiene bloqueado todo porque ha pactado con todos los que son enemigos de España, los que quieren destruir España. Y por tanto, ¿qué es lo que piden? No piden reformas, piden destruir España. Y claro, para destruir España ya se basta usted solo, ¿verdad, Pedro Sánchez? Está todo parado, no hay actividad legislativa. ¿Dónde están los presupuestos? ¿Dónde está el escudo social? Simplemente 3 datos. España, 5º país de la Unión Europea en pobreza total. España, primer país en pobreza infantil de toda la Unión Europea. España, tercer país en pobreza relativa. ¿Dónde está su escudo social? Ya no quiero ni hablar de cuestiones de captación de empresas, que damos vergüenza ajena. Hemos destruido 100.000 empresas. Vamos a seguir con Pedro Sánchez.
La corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita en consecuencia los poderes del Estado. Efectivamente, por eso usted se tiene que marchar. Por eso Pedro Sánchez se tiene que ir. Tiene que dejar que España vuelva a ser España, no esta cosa ridícula y grotesca en la que ha convertido un país como España. Es de vergüenza. Pero ¿qué imagen estamos dando? No solamente es que tengamos una órbita pestilente absoluta de corrupción, es que la tenemos ligada a la defensa de Hamás, de unos asesinos, a la defensa porque nos hemos convertido poco menos que en escudos incluso de Hezbolá, a la defensa de narcodictaduras como la venezolana, que tenemos a gente en estos momentos haciendo negocios, gente metida en la trama del PSOE, haciendo negocios de compra de oro para que no se vea el rastro de los pagos en B. Eso es lo que tenemos. Aldama es una persona que su principal contacto en la narcodictadura venezolana, aparte de Delcy Rodríguez, a la que permitió entrar en España Pedro Sánchez, resulta que es el magnate en deudas a PDVSA, 1.200 millones de dólares porque cogía petróleo que lo utilizaba para pagar y nunca jamás lo ha pagado. Es decir, le ha robado a la pobre población venezolana. Esa es nuestra imagen internacional. Nos hemos convertido en una especie de filial de una narcodictadura. Váyase, de verdad, por amor de Dios, por todo lo que ellos decían y por mucho más, porque, por cierto, cuando estaban diciendo esto, ya me extrañaría que determinadas estructuras de esa trama no estuviesen ya operativas. Pero bueno, más allá de todo eso, por la órbita pestilente, de verdad, señor Sánchez, váyase, lárguese, déjenos en paz. Es mucho más importante, evidentemente, España que todo lo que usted arrastra. Yo, de verdad, Dios bendito, esperemos que la UCO siga haciendo su trabajo, no tengo ninguna duda. Esperemos que los jueces sigan haciéndolo, tampoco tengo ninguna duda. Los periodistas, ya le digo que algunos vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y nos consigamos librar de este señor. Es falso, señoría, que este gobierno oculte de estos expedientes que usted comenta, de ningún otro expediente. Es más, por si usted no lo sabe, le indico que en la base nacional de subvenciones públicas se publican todas las ayudas que dan todas las administraciones, tanto a particulares como al sector público. Hay veces que ya de escuchar mentiras te acaba produciendo una especie de desidia. Vamos a ver, que lo que queremos saber es cómo se concedió el rescate. ¿Quiénes estaban implicados? ¿Qué papel tuvo Pedro Sánchez? ¿Qué papel tuviste tú, María Jesús Montero? Porque ahí estaba un hombre tuyo, ¿verdad? El vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. No es un hombre tuyo, no es un cargo tuyo. Queremos saber qué papel tuvo cada uno. Básicamente por una cosa que vamos a explicar ahora. Y es que va y resulta que se negoció, concedió y comunicó de Strangis, ¿sí?, rollo trama, antes de que fuera solicitado. Señora María Jesús Montero, ¿nos quiere decir exactamente en la base pública que dice usted dónde está? En la base pública aparece la concesión, la pasta, ¿vale? ¿Quién lo recibe? El adjudicatorio. Se acabó la historia. Queremos saber con qué criterios, con qué valoración, con qué informes de auditoría, con qué valoración previa de la empresa, qué situación tenía la empresa antes, qué viabilidad, con qué garantías, con qué avales, con qué duración. Queremos saber la verdad. No queremos que nos tomen por imbéciles. O sea, ya sé que lo saben, que lo piensan, de muchos de nosotros, que somos imbéciles, etcétera. Vale, muy bien, que me da olímpicamente lo mismo. Queremos saber exactamente cómo se concedió. Repito, porque hay una cosa que es evidente. Tú no puedes conceder un rescate si no ha sido solicitado. Y este se negoció y se comunicó antes de ser solicitado. Estaba en la junta de tramitación Aramis Fuster, estaba la bruja Lola, estaba el señor de los anillos, el mago Merlín. ¿Quiénes estaban para conseguir hacer el primer rescate profético de la historia de la economía mundial? Eso es lo que queremos saber. Y el resto, pues, ¿qué quiere que le diga, señora ministra? Pero bueno, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nada, ¿os ha convencido aquí María Jesús Montero? Yo, de verdad que hay veces... O sea, esta persona, por cierto, aparece retratada. Lo digo porque las conversaciones de ese rescate a Air Europa, 435 millones citan los informes de la UCO. Lo cierto es que la información que nosotros tuvimos hablaba de 475. Lo mismo a lo mejor nos llevamos una sorpresa hasta en el redondeo final. A lo mejor alguien es el autor del redondeo, ¿verdad? Primero era cuadrado y luego pasó a ser redondo. Bien, después de pulirlo. Pero lo cierto es que comenzaron las negociaciones con Pedro Sánchez, con Ábalos, con Begoña Gómez, que iba comunicando las cosas, a Javier Hidalgo, con Hidalgo y con Nadia Calviño. Pero en mitad, Nadia Calviño dice, me aparto de esto, que yo quiero mi cargo en Europa, que para algo me he ido con excedencia de allí. Bien, y la que aparece de hocicoz es esta persona, la que decía que ya está todo publicado, María Jesús Montero. Entonces, eso es lo que queremos saber. Pero bueno, Miguel Ángel Pérez, ¿cómo ves el tema? ¿Crees que esto se los lleva por delante? Para mí hay una cosa que soscena. O sea, estamos aquí todos dando vueltas al número uno, porque así se refería a la trama, a Pedro Sánchez, el número uno. Estamos todos dando vueltas a si habrá algo concluyente
Yo, sinceramente, sé que no es una prueba concluyente, pero indiciariamente para imputar al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que estuviera en unas negociaciones en las que se tramitó un rescate que no había sido solicitado, a mí o me lo explica algún penalista de estos consumado o, sinceramente, creo que es más que suficiente para imputarlo. Ahora va a haber un paso clave, Carlos, y es el momento en el que Ismael Moreno presente la exposición razonable del Tribunal Supremo contra la petición de Ábalos. Según lo que me dicen, en esa exposición razonada, Ismael Moreno tiene que dejar muy claro qué es lo que debe investigar el Supremo. Claro, es que la trama Koldo nació con la compra de las mascarillas, pero la investigación nos ha destapado otra serie de irregularidades, entre otras, por supuesto... Las mascarillas fueron 54 millones, de hecho Aldama se llevó 6,6 y aquí estamos hablando de un dineral literalmente incalculable, porque de hecho el rastro ya no apunta solamente a los negocios con el rescate de Europa, habla de negocios con petróleo, habla de negocios con otro tipo de cosas, de hecho se lo dejan abierto, lo que usted quiera, señora Delsi. Claro, entonces ahora va a ser clave si Ismael Moreno, en esa exposición razonada, mete, por ejemplo, el tema del rescate de Europa, porque claro, después del informe de la UCO está como una especie de limbo. ¿Lo va a meter Ismael Moreno en su exposición razonada al Supremo? ¿Se lo va a mandar al juez Peinado para que lo siga investigando el juez Peinado? Entonces, a mí eso me parece clave, y a mí lo que me dicen que obviamente está todo el mundo a la expectativa de cuál es el planteamiento de Ismael Moreno en esa exposición razonada. Por lógica, donde sí ha ido en la denuncia, luego convertida en querella, ha sido en el caso Begoña Gómez. Ahí sí se pidió, ahí sí se denunció el tema del rescate. Es verdad que en el caso Koldo, inicialmente, por el principio de acusación de parte, no aparece. Es decir, lo lógico sería que se lo llevara Peinado. Claro, pero a lo mejor, ¿por qué de repente la UCO presenta toda la parte del rescate aquí? ¿No? O sea, se lo ha presentado directamente en ese informe Ismael Moreno, entonces a lo mejor la UCO lo que le está diciendo es, oiga, esto yo creo que tiene la conexidad suficiente para que lo lleve Ismael Moreno, y a ver si Ismael Moreno en esa exposición razonada lo incluye, porque obviamente a mí me parece que es clave todo el tema del rescate de Europa para seguir tirando hacia arriba, hacia el número 1 que es Pedro Sánchez. Ahora vamos a explicar esas conexiones porque aparecen los dos. Aparece Pedro Sánchez, aparece Begoña Gómez. Y efectivamente esta es la madre del cordero. El resto da vergüenza ajena, el resto es corrupción a lo burro, pero es que esto no es corrupción a lo burro, esto es corrupción récord Guinness. Es que lo que tiene que explicar esta señora, o la portavoz del gobierno, creo que mejor que no, porque es por qué se gestó el rescate de manera paralela, incluso el día de autos famoso. O sea, por un lado estaba el presidente del gobierno con Nadia Calviño y con Hidalgo, y por otro lado estaba la mujer del presidente del gobierno con un comisionista de una trama criminal como el señor Aldama. Eso es lo que tienen que dar explicaciones ya antes de entrar en el horizonte judicial. Desde el punto de vista político, es que eso es que es un escándalo. Como un rescate de tantísimo dinero está el mismo día que se concede, está el presidente del gobierno, por un lado, con, digamos, la parte oficial del rescate, y paralelamente su mujer está con los bajos fondos que también han participado en la gestación de ese rescate. Pues que empiecen por explicar eso. Vamos a ver la explicación que dio en su momento Reyes Maroto. Vamos a ir repasando las versiones suyas y ahora les mostramos la realidad. Digo la realidad no porque nosotros digamos que es la realidad, no, porque lo ha cotejado la UCO y porque lo ha incorporado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, lo ha incorporado ya al sumario del juzgado del señor Ismael Moreno, del magistrado Moreno. Y eso es lo que aparece ahí cotejado, ya directamente, con mensajes, con los envíos, con las conversaciones que tenían entre ellos en la trama, sacando información de lo que se estaba discutiendo por parte de Sánchez, de Nadia Calviño, etcétera. Vamos con Reyes Maroto. El Gobierno de España puso en marcha distintos planes para salvar empleos y empresas. Muchos de los empleos que salvamos, en el caso de Europa, pero en otras empresas, gracias a estos fondos de rescate, están en Madrid. Bien, vamos a ir viendo más versiones. Atención a la siguiente. Respaldo público temporal solicitada por la compañía Air Europa. En concreto, se trata de un respaldo público de 475 millones de euros que se canaliza a través, en primer lugar, de un préstamo participativo por importe de 240 millones de euros y, en segundo lugar, de otro préstamo ordinario de 235 millones. Una anotación pequeña. ¿Saben lo que ocurría si se rebasaban los 250 millones? Que la autoridad que pasaba a tener pleno control ya no era la nacional, era la Unión Europea. Le acaban de escuchar, ¿verdad? ¿Por qué se partió el rescate en dos cuantías?
de 240, de 230 y pico. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Como se hacen las chapuzas esas de, oye, pásame el dinero, pero pásamelo con pagos por debajo de 1.000 euros, que si no te pilla Hacienda. Mira, 800 y pico, 999,99, en esas estamos. ¿Por qué se partió esto, el crédito participativo, un crédito ordinario? ¿Por qué? Si venía todo del mismo lado e iba todo al mismo sitio. Venga, vamos con Ábalos. Es verdad que alguna otra compañía, como fue el caso de Europa, sí que mereció una implicación por parte del Ministerio, pero dada su relevancia estratégica, siendo una compañía importante de bandera española indiscutible y que por lo tanto afectaba, digamos, a la españolidad de una compañía, digo, de carácter estratégico. Sí, le preocupaba mucho la españolidad, por eso venga a ponerse en contacto con la narcodictadura venezolana. ¿Saben el problema de todas estas declaraciones? Que todas estas explicaciones fueron posteriores a 3 de noviembre de 2020 o 10 de septiembre de 2020. ¿Y por qué fueron posteriores a esas? Les doy primero la respuesta o la solución al acertijo, porque la petición oficial del rescate, que primero se pide por Globalia y después se solicita cambiarlo a Air Europa, por cierto, bueno, no es lo mismo analizar la empresa entera, la viabilidad de una empresa entera, del grupo entero, porque el aval lo tienes en el patrimonio de todo el grupo y no solo de una empresa, cuidado con este detalle, porque les dieron exactamente lo mismo y dio exactamente lo mismo, lo pidiera Globalia, que aunque luego se modificara para que fuera solo Air Europa, con lo cual había reducido las garantías. Pequeñito detalle, este tipo de cuestiones en los bancos lo tienen muy claro. Y cuando haces las cosas legales también, cuando las haces ilegales menos, ¿verdad? Bien, todo esto fue a partir del 10 de septiembre y el 3 de noviembre, en Consejo de Ministros, ya se aprueba el rescate. Repito, quédense con esta fecha, 10 de septiembre, 3 de noviembre, vale. Pues ahora vámonos a las fechas de las reuniones. 16 de julio del 20, reunión Aldama, Ábalos e Hidalgo. Reunión del mismo día, 16 de julio del 20, reunión Begoña Gómez con Hidalgo. Y este mismo día, ¿saben qué otra reunión tuvo lugar? La reunión de Pedro Sánchez, número 1, así le llamaban, es que de hecho se mensajeaban entre ellos, dice, ahora está el número 1, está con la de Hacienda, le decían, perdón, pero son tan brutos que llamaban la de Hacienda y decían Calviño. La de Hacienda no era Calviño, la de Hacienda era Montero. La persona que entró en la reunión efectivamente era Nadia Calviño. ¿Saben por qué? Porque la primera fórmula que se negoció con Línea Sico, pero Nadia Calviño, que es más lista, debió decir, te va a pillar aquí tu tía la del pueblo. Que yo me marcho, que yo me he venido con excedencia de Bruselas, y me vengo con excedencia porque me quiero volver allá cuando terminéis de empobrecer a la población española, de meterla en la órbita de una dictadura bananera y demás, yo me largo, y aquí os quedáis. Bien, y se echó para un lado, y dijo, aquí te quedas, María Jesús Montero, tira tú con la SEPI. Y acabó corriendo con el cargo de toda esta historia, de todo este merengue, la SEPI, María Jesús Montero. Pero en esa reunión estaba Pedro Sánchez, el number one, estaba, repito, Nadia Calviño, y estaba Ábalos, a la vez de que estaban todos estos. Pero fíjense en este pequeño detalle, 16 de julio. A mí en Barrio Sésamo y en mi pueblo me enseñaron que julio va antes de septiembre, ¿vale? Bien, el 8 de septiembre empiezan a festejarlo, mensajes de Aldama a Hidalgo, celebrando la concesión. Bueno, de hecho, le dice, por si había alguna duda de quién mandaba en la concesión del rescate, le dice, reconoce que hay veces que hacemos bien las cosas, imbécil. Dice que mira que te cuesta reconocerlo. O sea, no le puso de rodillas con un cono en la cabeza y con las manos así, con unos libros de puro milagro. Eso ocurrió el 8 de septiembre, no había sido solicitado. Aquí la gran pregunta del millón es cómo se podía estar reuniendo el number one, el número 1, se estaba reuniendo Begoña Gómez para comunicárselo a Hidalgo, todos antes de que se solicitara. ¿Y de qué hablaban? ¿Del Madrid-Barça? Porque los mensajes dejan clarísimo que de lo que estaban hablando era de la concesión del rescate, hasta el punto de que el 8 de septiembre, 2 días antes de que se realizara la petición oficial, directamente no es que le diga que ya está, tranquilo. De hecho, hay un mensaje previo también del 8 de septiembre en el que le dice, estate tranquilo, Javier Hidalgo, que lo tenemos mejor que nunca. ¿Cómo lo sabía? Si no estaba solicitado. Claro, lo sabía porque el number one había estado hablando con el number two, con la number three, con la number four y estaban todos en el mismo merengue. Y de ese merengue salió un rescate que no había sido ni solicitado, de hecho fue aprobado el 3 de noviembre. ¿Cómo sabían ya cómo eran las condiciones? Pues repito, por el camino se cambia hasta el sujeto receptor. Se presenta como Globalia y 6 días después lo cambian a Air Europa. Air Europa es así y Globalia era así. ¿Es lo mismo unas garantías así que unas garantías de una empresa así? Pues dio lo mismo, porque les dieron exactamente igual, el mismo dinero. ¿Por qué? Ah, porque había sido negociado previo, ¿verdad? Previo. Lo que viene siendo por el number one. Es que solo el hecho de que el mismo día que el gobierno aprueba un rescate multimillonario a una empresa, la mujer del presidente del gobierno esté reunida con el propietario de la empresa, ya solo eso es un motivo de escándalo enorme. No digamos con todos los otros ingredientes y con
un tipo como Aldama de por medio. Pero claro, el problema y lo que me preocupa a mí es que tenemos a alguien más o menos que se comporta más o menos como Aldama al frente de la Fiscalía General del Estado. Entonces, ¿qué nos podemos esperar? Si tenemos un fiscal general del Estado que actúa como un mafioso, que es imputado y que se va por la noche a la televisión española a amenazar a la gente con la información que tiene, pues esa es otra. Claro, de cara a lo que pueda pasar a partir de ahora en los procesos judiciales, ¿quién va a...? La Fiscalía es la que tiene que vigilar y preservar el cumplimiento de la ley y perseguir el delito. Si es un órgano jerárquico, su jefe encima se comporta como Al Capone... Pues que lo normal, claro, lo que estás diciendo, que tienes toda la razón, lo normal sería que en base a esta información la propia Fiscalía evidentemente dijera, vamos a ver, es imposible tramitar un rescate que se desconoce. Por lo tanto, todos los que estuvieron en las reuniones, tengo que solicitar la imputación de ellos, de todos. De Nadia Calviño, que la acabamos de enviar de presidenta del BEI. Deben estar en el BEI de nosotros hasta el moño. La última persona que enviamos, Magdalena Álvarez, la tuvimos que retirar cuando fue imputada. Claro, lo último que pensaban, bueno, imputada y después condenada por los ERE. Claro, lo último que debieron pensar es, no os preocupéis. Si luego allí tienen un tribunal constitucional que coge las sentencias, hace así, las rompe, las tira y todos para adentro. Ya está. Es que, ¿Ha pasado algo o no ha pasado nada? Solo el hecho, ya sin trama ni nada, de que la mujer del presidente del gobierno, el día que se aprueba un rescate, se reúna con el dueño de la empresa rescatada, es que la Fiscalía debería instar una investigación, ya solo por eso. Por cierto, yo no es que haya estudiado tramas, pero vamos, sobreentiendo que de primero de tramas debe ser, chico, para decirle a Javier Hidalgo que le has dado el rescate no hacía falta la mujer, ¿eh? ¿Sabe? Existe una cosa que se llaman teléfonos, no sé. Es que, Carlos, yo creo que en estas fechas yo añadiría una más, que es la noche de San Petersburgo de 2019. ¿Por qué te ríes? Hidalgo, Begoña Gómez. Porque claro, es que Hidalgo... ¿Tú qué sabes de la noche de San Petersburgo? Porque yo creo que la noche de San Petersburgo es clave en el rescate de Globalia, ¿no? Porque a partir de esa noche en San Petersburgo de 2019, Hidalgo tiene dos vías. Tiene línea directa a Pedro Sánchez a través de Begoña Gómez y tiene línea directa a los ministros gracias a Aldama, Ábalos, etcétera. Entonces, claro, tiene una doble vía de conexión Javier Hidalgo con el gobierno y con el presidente del gobierno. Y eso me parece muy importante. Y luego en referencia a lo del dinero, yo creo que esta es otra de las claves que la UCO en su informe dice, oiga, esto se tiene que investigar todavía, ¿eh? Lo dice en el informe, esto habría que investigarlo detalladamente. Y es el tema de la pasta, porque aquí se hablan de muchas cantidades del rescate, según donde leas te dicen una cifra u otra, y yo creo que ahí es donde hay que escudriñar. ¿Cuánto dinero realmente dio el gobierno a Globalia? ¿Se quedó alguna parte por el camino? Porque claro, Aldama, por mucho que quiera un huevo a su querido amigo Javier Hidalgo, no trabaja gratis. Y yo solo digo una cosa, la UCO estima la pasta entregada cuando se está hablando de ella en 435 y la pasta final entregada fue 475. No lo sé, o sea, claro, que son cosas... Que son chicos, si tú vigilas el dinero, te fijas en este tipo de cosas. Claro. ¿435 es lo mismo que 475? No, ¿verdad? Es que son 40 millones de diferencia, es una cantidad tan grande... ¿Por qué subió el importe? Claro, exacto. ¿Por qué subió el importe? ¿Porque había muchos importantes o qué? Sabíamos o sabemos que el baremo, por ejemplo, en la adjudicación de obra pública estaba en torno al 3%. Es de suponer, de las comisiones, digo, sí. Por el caso de Cataluña y por muchos más. Es de suponer que en este tipo de operaciones de tanto calado y encima con personajes, o sea, Aldama es más caro. Aldama no es una simple adjudicación de un polideportivo. Estamos en otra cosa. ¿Sabes? Importantes. Aquí 10% por lo menos. Es mucho dinero. Bueno, vamos a ver... Ha mencionado la noche de San Petersburgo y bueno, pues yo me he acordado de Leticia Laufer. Entonces Leticia Laufer dice que conoció allí a Begoña Gómez. ¿Usted conoce al señor Víctor de Aldama? A Víctor le conocí en San Petersburgo, a la vez que a Begoña. También es verdad que se ha confirmado que trató estos negocios con el comisionista de la trama Coldo, que es este señor, que es Víctor de Aldama. No lo sé. Lo que sí sé es que él era una persona que estuvo un tiempo empleada por Globalia a través de la dirección. No sé si se compartirían estos negocios con él o no. Qué noche la de aquel año en San Petersburgo. Simplemente una cosa, vamos a ver. Globalia se encarga de crear Guacalúa. Guacalúa se crea el mismo mes que le regala Pedro Sánchez a la Organización Mundial de Turismo una sede gratis por 75 años.
Wacalúa es impulsado con la categoría de Hub Internacional de Turismo por la OMT, como filial de Globalia y en los locales de Carlos Barrabés. Toma ya, pedazo de trío de artistas. Bien, muy bien. Pues Wacalúa se encargó de meter en gastos 1 millón de euros en el Africa Center de Begoña Gómez, ¿vale? Y todos los implicados que yo acabo de citar, más Leticia Laufer, que era la directora de Wacalúa, ¿verdad, Miguel Ángel? Todos se dan cita en San Petersburgo, que por cierto es previo a la llegada de Delsi, es previo a todo. Previo al rescate, previo a la llegada de Delsi, previo a las relaciones que mantenía. Bueno, las relaciones entre Víctor de Aldama y Delsi ya debían un tiempo madurando. En eso que califica la UCO como estrecha relación, debían llevar tiempo ya madurando. Bien, es que aquí hay muchas relaciones, es una cosa muy curiosa, ¿vale? Pero todo se cataliza en San Petersburgo, aquella noche de aquel año. Deja de reírte, Miguel Ángel, que veo que aparte de que te contagió los calcetines, te contagió la mala leche. ¿Qué podemos decir de esa noche de San Petersburgo? ¿Va a haber más información? Bueno, es que, hablando de lo de antes, yo creo que es el epicentro, Carlos. Yo creo que ahí nació todo. Ahí nació todo. Muchas cosas nacieron. Nació, se confirmó, pero algo pasó. Esa noche nacieron muchas cosas, nacieron muchas conexiones y yo creo que eso se debe investigar. La parte del rescate Globalia me parece primordial. Me parece primordial. O sea, y es verdad que ya tomaron declaración a Javier Hidalgo en la Audiencia Nacional, pero es que se escapó. O sea, es que no le pudieron apretar bien, precisamente porque el juez Ismael Moreno no dejaba de hacer según qué preguntas. Pero yo creo que obviamente tienen que aclararnos exactamente qué pasó esa famosa noche en San Petersburgo, quiénes están exactamente, qué hicieron, qué hablaron, qué acordaron, porque yo creo que de ahí nace ya todo lo que es la puesta en marcha de todo este escándalo de corrupción del rescate a Globalia. Y esto creo que es casualidad y lo digo sin ironía, que además coincide San Petersburgo, que es donde tiene el piso David Sánchez, y donde empieza ese periplo extraño que acaba en Badajoz con una cuenta, con un dinero que no se sabe también. Sí, y un matrimonio con la japonesa Matsumoto, pero que se casan en Tailandia, pero que supuestamente tienen un hijo del que no sabemos nada, sí, pero solamente sabemos el permiso de paternidad. Que es una familia con unas actividades... Son curiosos, son globales. Como poco curiosas. Son globales, sí. Ya tenemos ahí el gráfico actualizado, que se nos había caído la primera reunión y la más importante, 16 de julio, para que ustedes lo puedan tener en memoria y lo mantengan en la retina. 3 reuniones, el 16 de julio, Sánchez, Calviño, Ábalos, Aldama, Ábalos, Hidalgo, Begoña Gómez con Hidalgo el mismo día, y era justo cuando se estaba debatiendo el rescate. ¿Qué rescate? Pues lo sabían ellos, porque los demás no teníamos ni idea, porque no había sido ni solicitado. El de Air Europa, que primero se registra como de Globalia, y luego se muta aquello y dice, no, ahora Air Europa, con lo cual las garantías y los avales se reducen. Y aunque no haya constancias, a mí me da en la nariz que ese día también se vieron Aldama y Begoña Gómez. Podría ser perfectamente. Podría ser que en la reunión, efectivamente, porque esa reunión del 16 de julio de Begoña Gómez y de Hidalgo fue, de hecho, en la sede. Y Aldama era, por aquellas fechas, advisor, se denominaba él, asesor, en castellano, en español, asesor para recuperación de deudas, para conseguir determinadas cosas de Globalia, porque no era un asesor para cuestiones estratégicas, no, había trabajado en recuperar una deuda de 200 millones de la narcodictadura venezolana, que siguiendo los parámetros que decía Raúl, se mantiene más o menos esos porcentajes, porque lo que él había prometido, lo que le había prometido Globalia, lo que él había pactado conseguir era un bonus de 5 millones si recuperaba los 200 millones. O sea que sí, efectivamente la proporción va por ahí, ¿eh? Desde el punto de vista político, que todo esto no tenga ninguna consecuencia, ni siquiera la menor voluntad de dar explicaciones, sino insultar a los investigadores, insultar a quien pide explicaciones y demás, nos deja claro que Pedro Sánchez, está dispuesto a llegar hasta donde haga falta por mantenerse en el poder. Y desde el punto de vista judicial, pues no, reiterar lo mismo de antes, claro. Es que estamos con el Estado de Derecho prácticamente en suspenso, especialmente ahora por la situación de la Fiscalía, que es gravísima y que no tiene parangón en ningún país del mundo. Entonces eso también nos llena de incertidumbre. Si no, uno, digamos que en condiciones normales, esto judicialmente, pues como se ha puesto de moda, tendría que ir para adelante, ¿no? Alguien. Bueno, vamos a ir nosotros con el siguiente bloque. Muchísimas gracias, Raúl. En el siguiente bloque, todas las conexiones de Sánchez con la trama, porque hay más conexiones que estas. Y repito, estamos yendo exclusivamente a la información ya documentada y certificada por la UCO en un trámite judicial. En el caso que está abierto, en el caso Koldo, en el juzgado de Ismael Moreno.
en cuanto se reabra determinada pata, que sobreentiendo que se va a tener que reabrir, o que se haga pieza separada y se vaya para otro lado el tema de Globalia, pero si lo coge el juez Peinado iremos informando de todo lo que pase ahí, por supuesto. Pero lo que les vamos a contar a continuación son todas las conexiones de Pedro Sánchez, número 1, con la trama.